Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que, bueno, nos demos cuenta o no, está en los cimientos de muchísimas ideas que tenemos hoy. El segundo capítulo del Génesis. Nuestro objetivo es examinar con lupa esta versión de la historia de la creación. No la panorámica de los 7 días, no, sino el relato más íntimo, el que se centra en cómo se formó el primer ser humano, para qué y en qué tipo de mundo fue puesto. Pues fíjate, es un texto fascinante porque es como una obra de teatro en un solo acto. Se nos presenta el escenario, los personajes, la regla principal del juego y el conflicto latente. Vamos a explorar la secuencia de los hechos, que es muy intencionada, el simbolismo de elementos como los famosos árboles o los ríos, y claro, cómo se establecen las bases de la relación humana y la responsabilidad. Es la preparación de todo el drama que vendrá después. De acuerdo. Pues entremos en materia. El relato empieza de una forma que, a mí, me llama la atención. Justo después de la creación general en 7 días, la cámara parece hacer un zoom muy específico. Nos dice que al principio de todo no había plantas ni hierba. Pero no porque la tierra fuera estéril, sino por 2 motivos muy concretos. Dios todavía no había hecho llover y, cito, no había hombre para que labrase la tierra. O sea que la creación estaba incompleta a propósito. Esa es una observación clave. No es solo un mundo vacío, es un mundo en suspenso, esperando algo. Y la razón es precisamente esa idea de colaboración. En esta visión, la creación no es solo un monólogo divino, necesita 2 partes para funcionar. La contribución de Dios, la lluvia, y la contribución humana, el trabajo. El mundo está diseñado desde el minuto 0 para ser un proyecto compartido. Entiendo. Es menos como un diorama terminado y más como un jardín al que le falta, pues eso, el jardinero. Y para ponerlo en marcha, el texto describe cómo subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Me imagino una escena muy brumosa, muy primigenia. Y justo ahí se nos presenta el jardinero. Exacto. Justo en ese momento se nos dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Lo moldea como un artesano. Y una vez que tiene a esta figura, ¿qué hace? Planta un jardín específicamente para él. El texto dice, plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. El entorno no es un lugar al que el humano llega, es un hogar hecho a medida, pensado y preparado para él. Y la descripción de ese hogar, vaya hogar, no es una selva salvaje, es un lugar diseñado para el bienestar. Se habla de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Hay belleza y hay sustento. Pero claro, la historia se centra en 2 árboles muy concretos que están en el centro del jardín. El árbol de la vida y el que todos conocemos, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El escenario ya contiene la promesa de la inmortalidad y, a la vez, el interruptor de una elección que lo puede cambiar todo. Es una geografía simbólica, sin duda. Pero lo que resulta realmente sorprendente es cómo el autor intenta anclar este lugar mítico en el mundo real. Para que no pensemos que esto ocurre en una galaxia muy lejana, nos da coordenadas, por así decirlo. Describe un río que sale de Edén y que se divide en 4 brazos, ¿cierto? Y se pone a dar nombres y detalles con una precisión casi de geógrafo. Habla del río Pisón que rodea una tierra llamada Jávila. Y no solo eso, añade que el oro de aquella tierra es bueno, y que también hay bedelio y piedra de cornalina. Luego menciona el Gijón que rodea la tierra de Etiopía. El tercero es el Hidekel, que hoy identificamos con el Tigris, junto a Asiria. Y el cuarto ya es inconfundible, el Éufrates. Un momento, ¿qué son el bedelio y la piedra de cornalina? Suena muy específico. Pues el bedelio es una resina aromática muy valiosa, parecida al incienso. Y la cornalina es una piedra semipreciosa. Es como si el texto dijera, este lugar no solo es bonito, es el origen de todas las riquezas. Es como si hoy un texto fundacional dijera que el paraíso estaba en un lugar donde había oro, diamantes y petróleo. Subraya un valor material y simbólico inmenso. Y al nombrar el Tigris y el Éufrates, es que está situando este origen mítico justo en el corazón de Mesopotamia, la cuna de la civilización para la gente que escuchaba esta historia por primera vez. No es solo anclarlo en la realidad, es casi una declaración política y teológica. Es decir, nuestro mundo, nuestra civilización, tiene sus raíces directas en este pasado ideal y perfecto creado por Dios. Reclama esa geografía como el punto de origen sagrado de su propio pueblo. Vale, eso le da una dimensión completamente nueva. No es un cuento de hadas, es una declaración de identidad. Ahora, volvamos al protagonista.
Su creación se describe en 2 pasos, muy claros. Primero, su origen material, formado del polvo de la Tierra. Una conexión muy humilde con el planeta. Pero eso no es todo, ¿verdad? Para nada. Esa es solo la escultura. La segunda fase es la que lo cambia todo. Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa dualidad es la base de todo. Somos materia, tierra, compartimos nuestra biología con el resto del planeta, pero al mismo tiempo, el relato afirma que hay algo más, una conexión directa, un soplo divino que nos hace diferentes. Es un acto de una intimidad extraordinaria. Y en cuanto este ser viviente está vivo, no hay tiempo para relajarse. Inmediatamente se le da un trabajo. Se le pone en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Me sorprende que el paraíso no sea un lugar de ocio, sino de trabajo. Es que en este punto el trabajo no es un castigo, es el propósito fundamental. Las palabras hebreas para labrar y guardar son muy activas. Implican cultivar, cuidar, proteger, gestionar. Es un rol de mayordomía. Se le entrega un entorno perfecto con la responsabilidad de mantenerlo. La vocación original del ser humano, según este texto, es el trabajo con sentido y el cuidado de su entorno. Y con el propósito llega la primera norma. Una instrucción que parece muy generosa al principio. De todo árbol del huerto podrás comer. Abundancia total. Libertad. Bueno, casi absoluta. Pero con una sola excepción. Un único pero. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás. Y la consecuencia no puede ser más clara, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto pone sobre la mesa desde el primer momento los grandes temas: la libertad para elegir, la obediencia a un límite y las consecuencias fatales de cruzarlo. Pero a ver, si el objetivo era crear un paraíso perfecto, ¿por qué poner un árbol trampa justo en medio? Francamente, suena a que Dios estaba buscando problemas. ¿Cuál es el sentido de esa prohibición? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta nos dice mucho sobre la naturaleza de la relación que se plantea. Sin la posibilidad de decir no, la obediencia no tiene valor. Si no puedes elegir desobedecer, no eres libre, eres un autómata. La prohibición no es tanto una trampa como la condición necesaria para que exista una relación real, basada en la confianza y en una elección voluntaria. Ese único árbol es el eje sobre el que va a girar todo el drama humano. Sin él, no hay historia. Entendido. Es la variable que permite la libertad real. Bien, una vez que tenemos el escenario, el protagonista, su trabajo y la regla, la narración da un giro inesperado. Dios hace una declaración que choca con todo lo anterior. No es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez en toda la creación que algo se califica como no bueno. Y es un momento crucial. Nos dice que la existencia humana, incluso en un paraíso y en comunión con su creador, está incompleta sin una relación con un igual. La soledad se presenta como el primer problema existencial, la primera carencia. Y la solución que se intenta primero es, como mínimo, curiosa. No se crea a la mujer directamente. En su lugar, Dios forma todos los animales del campo y las aves del cielo, y se los presenta al hombre, a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Adán se convierte en el primer biólogo, el encargado de clasificar el mundo. Es que ese acto de poner nombre en el pensamiento antiguo es mucho más que poner una etiqueta. Implica comprender la esencia de algo y ejercer una cierta autoridad o dominio sobre ello. Es como si le dieran las claves de administrador del sistema. Adán está en esencia construyendo la primera base de datos del mundo natural. El texto lo subraya, y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre. Él define su realidad. Pero mientras hace este gran catálogo de la vida, se da cuenta de algo. El texto termina diciendo: «Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él». A pesar de estar rodeado de toda la creación y ser su administrador, el problema de la soledad sigue ahí. Ningún animal es su par. El proceso entero sirve para demostrar por eliminación que, aunque el mundo animal es maravilloso, no puede llenar ese vacío existencial. Pone de relieve la singularidad del ser humano. Necesita una ayuda idónea, una expresión hebrea que se podría traducir como una contraparte correspondiente a él, alguien que esté a su nivel, cara a cara. Y al no encontrarla, se prepara el terreno para una creación de un tipo totalmente nuevo. Y vaya que sí es diferente. Esta vez no se usa el polvo de la tierra.
La escena es casi quirúrgica. Dios hace que Adán caiga en un sueño profundo, tomó una de sus costillas y de la costilla que había tomado del hombre hizo una mujer. Se crea a partir de una parte del propio hombre. El simbolismo aquí es potentísimo. La mujer no es creada de un material inferior ni de uno distinto, sino de la misma sustancia que el hombre. Interpretaciones posteriores han hecho mucho hincapié en que sale de su costado. Ni de la cabeza para gobernarle, ni de los pies para ser pisoteada. Son, literalmente, de la misma pasta. La reacción de Adán cuando la ve es la prueba. Es una explosión de alegría, el primer poema de amor de la historia. Exclama algo como, éxtasis. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es un reconocimiento inmediato de igualdad, de afinidad, de que por fin ha encontrado a su otra mitad. Y de ese reconocimiento viene el nombre. El texto hace un juego de palabras que en el hebreo original es muy potente y que se pierde un poco en la traducción. Adán dice que será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Ish es hombre, Isha es mujer. Es la misma raíz. Es como decir que son dos caras de la misma moneda, inseparables y complementarias. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? El propio texto la saca por nosotros. No lo deja en una anécdota, sino que establece un principio universal. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este acto creador se convierte en el fundamento del matrimonio, entendido como la reunión de dos partes que forman una nueva unidad. Es la solución definitiva al no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no se cura con mascotas ni con sirvientes, sino con un igual. Y de esa unión surge la célula básica de la sociedad humana, que para este relato es la pareja. Y el capítulo termina con una frase que parece muy simple, pero que es la clave de todo lo que vendrá después. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esa frase es la foto final del estado de inocencia. Es el mundo antes de la fractura. La desnudez sin vergüenza va mucho más allá de lo físico. Implica transparencia total, vulnerabilidad absoluta entre ellos, sin miedo al juicio. Y también implica una ausencia de culpa, de conciencia de haber hecho algo malo, de miedo ante su creador. No tienen nada que ocultar. Es una imagen de armonía total. Armonía entre ellos dos, armonía con su entorno, el jardín, y armonía con Dios. Es el punto más alto de la historia. El antes, que le da todo su peso dramático al después del capítulo 3. Establece el estado ideal, la cima desde la cual la caída será tan trágica. Es la calma perfecta y casi tensa justo antes de que se desate la tormenta. Recapitulando, hemos visto cómo este capítulo construye, pieza a pieza, el escenario del drama humano. Un mundo a medida, un ser humano creado con un propósito claro de cuidado. Una única regla que permite la libertad y la solución a la soledad a través de la creación de una compañera igual, estableciendo la base de la relación humana. Es un relato que dibuja un mundo en perfecto equilibrio, definido por la provisión de Dios, la responsabilidad del ser humano y una intimidad profunda a todos los niveles. Cada detalle, desde los minerales de Jávila hasta el sueño de Adán, está cargado de significado para definir los términos de la existencia humana. Para terminar, me quedo pensando en algo que hemos mencionado de pasada. Adán nombra a todos los animales, un acto de comprensión y de autoridad sobre ellos. Sin embargo, a la mujer no le da un nombre propio, como Laura o Sara. La reconoce con un nombre que la define en relación a él mismo, la que ha salido del hombre. Su identidad inicial en el relato es puramente relacional. Es una observación muy aguda. A diferencia de los animales, ella no es un ser sobre el que él ejerce dominio, sino alguien al quien reconoce como parte de sí mismo, como su igual. La pregunta que me queda flotando entonces es, ¿de qué manera este acto inicial de nombrar a las criaturas, pero de reconocer a la compañera en relación a uno mismo, da forma a la comprensión de la identidad, la autoridad y la relación? No solo en el resto de esta narrativa, sino en las estructuras de pensamiento que se derivaron de ella durante milenios.